Bienvenidos a Videos Microlearning. Hoy vamos a aprender marco teórico en la investigación. También es llamado marco conceptual o Theoretical Framework. Vamos a trabajar directamente en nuestra computadora. ¿Cómo crear entonces? ¿Cómo redactar? ¿Cómo hacer nuestro marco teórico? Sencillo. Vamos a ir directamente a buscar nuestra investigación porque para poder hacer el marco teórico tuvimos que haber realizado antes todo el proceso de investigación, desde la línea de investigación, el tema, el problema, la hipótesis, objetivos, para poder llegar en este momento al marco teórico. Y normalmente antes del marco teórico debimos haber encontrado nuestros antecedentes y debimos de haber encontrado nuestro estado del arte. Entonces, si llegaron a este momento de su investigación marco teórico es porque ya tienen el resto del trabajo realizado. Gracias por ver nuestros videos. Recuerden pausar, regresar y ver el video las veces que sean necesarias. ¿Qué es el marco teórico? Es la parte de la investigación científica donde el autor presenta la teoría de al menos 5 autores. Eso es lo que normalmente piden. A veces piden 10, 15, 35 autores que traten sobre el tema principal de mi investigación, ¿verdad? Se analiza entonces la teoría existente, los conceptos, las variables y los estudios realizados anteriormente sobre el mismo tema de mi investigación. Entonces, lo que yo voy a investigar, alguien lo tuvo que haber investigado antes y eso es el marco teórico. Eso es lo que yo necesito para hacer mi marco teórico. Todos aquellos autores que traten sobre el mismo tema. Entonces, se basa el marco teórico simplemente en utilizar el conocimiento de otros autores anteriores a nosotros. O sea, ya hubo investigaciones anteriores y nosotros lo que vamos a hacer es mencionar esas investigaciones y avanzar en ese tema y en esa investigación. El marco teórico requiere normalmente para un trabajo científico o de calidad universitaria, ya de grado académico, que se utilicen 3 elementos fundamentales: la tesis, los libros y los artículos. ¿Puedo usar otros? Sí se pueden utilizar, pero para una tesis, para un trabajo científico ya de carácter de graduación, con temas de graduación, es obligatorio y el asesor normalmente ni la terna evaluadora les va a aceptar otra cosa que no sean tesis originales, libros originales con autores reconocidos y artículos científicos, ¿verdad? Ya sea en Google Académico, en Cielo, los libros los encontramos en Google Books, en el internet podemos encontrar libros en PDF, idealmente que podamos ir a una biblioteca, pero libros, artículos y tesis, eso es fundamental. ¿En dónde yo encuentro mis tesis? En Biblioteca Central, ahí están todas las tesis desde el año 2013 y algunas anteriores a 2013, se van subiendo ahí, todo el trabajo realizado por estudiantes universitarios y graduados universitarios, aparecen ahí y dependiendo del país donde nos estén viendo, pues también en otras bibliotecas, ¿verdad? Por ejemplo, México tiene repositorios en sus diferentes bibliotecas, como lo mostramos aquí en pantalla, en la UNAM, aquí hay en la Universidad de Chile también repositorios de tesis, de trabajos realizados por los estudiantes, los graduandos de las diferentes universidades en el Ecuador. Entonces, nosotros normalmente buscamos en Guatemala, pero por supuesto tenemos que buscar o debemos buscar también en otros ámbitos y en otros países. Los libros, pues por supuesto en una biblioteca. Lo ideal es ir a la biblioteca de la comunidad. Nosotros en la Universidad de San Carlos tenemos una gran biblioteca donde los estudiantes pueden ir y buscar los libros que requieran para sus investigaciones. Y por supuesto también están los libros en internet, en PDF, que se pueden utilizar perfectamente, ¿verdad? Y los artículos preferentemente que sean de Google Académico o de Cielo, pueden buscar en otras partes, pero principalmente estos dos, donde se encuentran artículos que se pueden utilizar. Entonces, el marco teórico, ya ahora que tenemos claridad de cómo es que se realiza, sabemos que las tesis deben de durar, tienen que tener un tiempo no mayor a 5 años, es decir, de hace 5 años en adelante. Si es de hace 5 años atrás, si tiene más de 6 años esa tesis, pues normalmente las unidades académicas ya no los aceptan para ser utilizados en mi contenido, en mi marco teórico, en mi estado del arte, sino que sí tienen que ser tesis y artículos de estos años, de esta cantidad de años y no más. Ahora, en el caso de los libros, si hay una excepción, los libros por supuesto que siguen estando activos y que siguen siendo útiles, de autores reconocidos, ¿verdad? En nuestro caso que somos ciencias sociales, ya sea que estuvimos haciendo investigación de pedagogía, de medio ambiente, de ciencias sociales, de administración, de psicología, pues estos autores siguen siendo en la actualidad los mismos y son perfectamente utilizables en nuestro marco teórico, en nuestras investigaciones, ¿verdad? Continuamos. Tenemos entonces
¿De dónde va a salir la información del marco teórico? Ya dijimos que de tesis, artículos y libros de autores reconocidos. Entonces, cuando nosotros ya hemos elegido un libro, hemos encontrado un libro, como en este ejemplo, que hay un libro que yo ya encontré, yo ya desarrollé, es posible que en este libro o este libro no trate sobre mi tema en específico. El título del libro no sea sobre el tema que yo estoy trabajando, sino que solamente un capítulo del libro. Entonces no hay ningún problema, yo puedo utilizar ese capítulo del libro que, aunque no es del tema que yo estoy investigando, el libro en general, el capítulo sí. Entonces de ese capítulo yo saco la información, yo hago una extracción de esa información de ese capítulo del libro. Incluso no necesariamente un capítulo completo, puede ser del tema 3 del capítulo 2 del libro. Entonces, solamente en ese tema, solamente en esas páginas, de la página 36 a la 38, está el contenido que yo necesito para mi investigación. Ahí hablan específicamente sobre mi variable. Entonces yo digo, este es el libro que necesito. O sea, no voy a usar el libro en general, sino que yo voy a decir en la página tal, del libro tal, donde se habla de tal tema. Entonces de ahí voy a hacer la extracción, voy a hacer mi resumen, voy a sacar de ahí mis teorías, mis antecedentes, mis datos estadísticos, los problemas, las variables, las hipótesis, el contenido que voy a extraer de ahí. Y me va a servir para llevarlo a mi marco teórico. Obviamente aquí tengo que usar siempre un sistema de citas. Y nosotros preferiblemente o obligatoriamente, dependiendo de la unidad académica, ahora es obligatorio usar sistema de citas y referencias APA en séptima edición. Entonces sacamos de ahí el contenido y ese es el que ya nos va a servir para realizar nuestro trabajo. Es decir, no necesariamente tiene que ser el libro completo, sino una parte, sección, título, capítulo de un libro nos sirve perfectamente para nuestro marco teórico. Entonces se recomienda la elaboración de un esquema. Cuando ustedes ya tengan sus libros seleccionados, 5, 10, 15, 36, 79 libros, artículos, revistas, autores, que nosotros ya hemos seleccionado para hacer nuestro marco teórico, entonces tenemos que crear un esquema, una estructura de temas y subtemas. Yo recomiendo que siempre sean lógicos o coherentes, que sean, por ejemplo, 4 temas y luego 4 subtemas para cada tema o 3 subtemas para cada tema, para que un tema no sea tan extenso y otro menos extenso, sino que más o menos tengan como la misma cantidad de contenido. ¿Cuántas páginas se deben de escribir de marco teórico? Miren, yo he visto marcos teóricos de 46 páginas, 89 páginas, de 7 páginas, es decir, no hay un número ordenado normalmente por las unidades académicas, sino que lo dejan a libertad o a criterio del investigador y le dicen, bueno, las que usted necesite para su investigación. Yo creo que ni muchas ni muy pocas. 12, 14, 16 páginas sería un buen número, pero la cantidad de páginas no va a determinar la calidad del contenido. Entonces pueden ser pocas páginas, pero con una calidad de contenido muy buena. He visto también marcos teóricos de 2 o 3 páginas y son aceptables porque la calidad del contenido y la forma en la que se presenta, bien sintetizado, bien presentado, pues es autorizado. Y he visto también marcos teóricos muy extensos que a veces el contenido pues se pierde en algún punto. Entonces el contenido y nuestro esquema también tiene que ser de una visualización lógica, coherente, pertinente, ordenada, que tenga una instrucción inductiva o deductiva de lo que nosotros queremos presentar. Yo recomiendo es solamente como una recomendación. He visto que este ha sido un esquema exitoso, y es que primero investiguemos sobre la variable independiente, la primera variable, ¿verdad? Y hablamos sobre esa variable como tema y agarramos unos 3 o 4 subtemas de esa variable. Luego la variable 2 o dependiente, y de esa segunda variable la escribimos como título, escribimos el contenido y luego 3 o 4 subtítulos que traten sobre esa variable dependiente. Entonces ahí ya tenemos 2 títulos con sus respectivos subtítulos. La razón de estudio o la relación entre esas 2 variables, que ya sería otro título, el sujeto de estudio otro título, y el planteamiento del problema o ya el problema en general un título más. Entonces por ahí tiene que ir la estructura, y esa estructura es lo más lógico posible, porque recuérdense que para nosotros llegar a este momento del marco teórico, nosotros tuvimos antes que haber hecho la línea de investigación, el tema, el problema, el objetivo y la hipótesis. Usted no puede estar viendo este video y queriendo hacer un marco teórico sin antes no haber tenido claridad en la línea de investigación, sin antes no haber tenido un tema autorizado, un problema verificado que esté directamente relacionado con el tema, un objetivo
que tenga las piezas de los objetivos correctos, el verbo correcto, el nivel de concreción correcto, ¿verdad? La hipótesis que esté bien planteada, porque cuando nosotros ya tenemos todos estos elementos de nuestra investigación, podemos entonces hablar de marco teórico. ¿Cómo se estructura? Vamos a ver un ejemplo acá. Si mi línea de investigación es inteligencia emocional y bienestar, y mi tema es inteligencia emocional y sus implicaciones en el aprendizaje, entonces el problema, vean que se repite las palabras clave que son inteligencia emocional y el aprendizaje, ¿verdad? Son dos variables, la independiente que sería la inteligencia emocional y la dependiente que sería el aprendizaje, porque si hay inteligencia emocional, entonces hay aprendizaje. Entonces, al tener nosotros planteado este problema, este tema, vemos que inteligencia emocional aparece arriba, inteligencia emocional aparece abajo, inteligencia emocional, entonces vamos a marcarlo acá, inteligencia emocional, inteligencia emocional, inteligencia emocional. ¿Y qué creen que va a pasar en la hipótesis? Inteligencia emocional. Tiene un correcto planteamiento porque desde la línea del tema, el problema, el objetivo y la hipótesis no nos hemos perdido. Seguimos manteniendo nuestra idea principal, que es la inteligencia emocional. ¿De qué creen que se va a tratar nuestro marco teórico si esta es nuestra línea de investigación, si este es nuestro tema y este es nuestro problema, nuestro objetivo? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que empezar a investigar qué es la inteligencia emocional como título. Como subtítulo, fases de la inteligencia emocional, tipos de inteligencia emocional, historia de la inteligencia emocional, todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional que me parezca pertinente para mi investigación, eso es lo que voy a trabajar yo en la primera parte de mi marco teórico. Vamos con la segunda parte del marco teórico. ¿Qué creen que va a ser mi segundo título? ¿Qué viene en el segundo título? Bueno, implicaciones en el aprendizaje o en el aprendizaje relacionado con la inteligencia emocional. El aprendizaje y el aprendizaje. Véanse que se repite la segunda variable, que es el aprendizaje. Si hay inteligencia emocional, entonces habrá aprendizaje. Eso es lo que dice mi investigación. Entonces, en el segundo título yo voy a escribir ¿qué es el aprendizaje? Tipos de aprendizaje, importancia del aprendizaje, historia del aprendizaje, partes del aprendizaje, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje que me sirva para enmarcar, para encerrar mi investigación. Eso es lo que yo voy a investigar. Ya tengo entonces estructurado lo que voy a ver. Por último, en la siguiente parte yo voy a relacionar uno con el otro. Entonces yo digo cuáles son las implicaciones, cuáles son los beneficios, cuál es la relación, cómo va a existir una relación entre la inteligencia emocional. ¿Por qué yo digo que la inteligencia emocional mejora el aprendizaje o implica el aprendizaje o beneficia el aprendizaje o mejora el aprendizaje? Entonces todo lo que tenga que ver con eso, investigaciones que yo encuentre sobre eso, autores que encuentre sobre eso, es lo que voy a plantear en el tercer título. Y por último, ya me tengo que ir a especificar en dónde lo voy a hacer, relacionado con qué otros elementos. Y entonces ya puedo hablar sobre otros temas que se relacionen específicamente con el problema. Y ya planteo de manera general mi contenido para poder continuar con mi investigación. Otro ejemplo. Dice, introducción a la psicología clínica. Esa va a ser la línea. Ok. Terapia individual. Terapia psicológica. Siguiente, terapia individual psicológica. Siguiente, terapia individual. Bueno, entonces aquí ya nos dimos cuenta que hay elementos que se repiten y que nos van a servir, con es la terapia individual. Entonces empecemos a buscar qué es la terapia, qué es la psicoterapia, qué es la terapia individual psicológica, por qué es psicológica individual, y empezamos a hablar sobre ese tema, sobre esa primer variable, y luego nos vamos a buscar la segunda. Cuando yo ya tenga entonces claro qué es la terapia individual psicológica o terapia psicológica individual, depende cómo yo lo vaya a encontrar, porque esto todavía se puede corregir si en algún momento yo me doy cuenta que hay algún error. Entonces cuando yo tenga claridad en eso y encuentre a mis autores que hablen sobre ese tema, me voy a buscar la segunda variable. Vamos a ver cuál segunda la variable. El desarrollo profesional. Desarrollo profesional y desarrollo profesional. Entonces la segunda variable, que es el desarrollo profesional, también la tenemos que investigar. ¿Qué es el desarrollo profesional? ¿Qué tipos de desarrollo profesional existen? ¿Por qué existe el desarrollo profesional? Fases del desarrollo profesional, tipos de desarrollo profesional. Todo lo que yo encuentre sobre desarrollo profesional y otras investigaciones realizadas sobre ese tema me van a servir. Y luego lo uno
una variable con la otra y establezco cuál es la relación que existe entre una y la otra. Dice que van a haber beneficios, y dice que existen beneficios. Entonces yo voy a buscar ahora las causas, las consecuencias, los beneficios, los factores que se relacionan entre una variable y la otra, y voy a buscar investigaciones sobre eso y las voy a plantear en mi marco teórico. Y eso es la idea general de cómo se plantea un marco teórico. Y por último, yo ya planteo mi hipótesis, mi objeto de estudio, mi problema, y ya lo desarrollo en general por si existen ya investigaciones relacionadas sobre eso, y seguramente no va a ser específicamente sobre mi sujeto de estudio, que en este caso son estudiantes de primer año de tal escuela, de tal establecimiento, de tal colegio, de tal universidad. Entonces ya ahí yo voy a manejar mi investigación. Recuérdense que de dónde voy a sacar toda esta información, de dónde viene esta información o cómo yo obtengo esta información. Ya habíamos dicho desde el inicio que iban a ser tesis, libros y artículos. ¿Puedo usar otra cosa? Mire, sí puede, dependiendo de en qué nivel esté presentando su investigación. Pero si es de nivel de graduación, si es de tesis de grado o de posgrado, no puede utilizar otra cosa que no sean tesis, libros y artículos. Ya si es de un grado inferior o de pregrado académico, de investigación de semestre, pues ahí podría tener un tanto validez usar una wiki o usar ahí videos, TikTok, YouTube, podría ser, ¿verdad? Encontrar un autor que tenga este tipo de material. Algunos ejemplos de marco teórico. Vean que acá entonces habla sobre la conducta, la comunicación, plantea todo y solamente viene de manera general en texto corrido. Otra manera de presentarlo sería con títulos y subtítulos. Antecedentes siempre primero, luego qué es la conducta, porque en este ejemplo hablan de conducta, qué es la conducta social. Esos son los temas que ellos han elegido: el conocimiento clásico de la conducta, la modificación de la conducta, personalidad de la conducta, y nos vamos con la adolescencia, que es la segunda variable, la relación que existe entre la adolescencia y la conducta, formación y conflictos en el adolescente. Y entonces esta es otra forma de poderlo plantear hasta llegar a dejar todo nuestro contenido manifestado en títulos, subtítulos y párrafos establecidos para poder generar mi contenido. Otro ejemplo. Véanse que el marco teórico tiene antecedentes, luego me habla de la conducta social, y viene aquí, miren, desarrollado en títulos, subtítulos y subtítulo de los subtítulos hasta tercer grado. Otra manera sería solamente como marco teórico, cuáles son los antecedentes, el contexto histórico, la salud mental, el enfoque, psicología y arte, y ahí más elemental, como más sencillo de presentar el marco. Otro ejemplo, presentamos siempre los antecedentes, nos vamos con qué son las redes sociales, lo que les decía, ¿verdad? Qué tipos de redes sociales, hablamos de Facebook, los inicios de Facebook, mundo de Facebook, todo lo que tenga que ver con Facebook. Aquí hicieron ellos, pues, del título principal una serie de subtítulos, y así también lo pueden presentar de la primera variable, la segunda variable y luego la relación entre las dos variables. Otro ejemplo, miren, trabajaron acá el tema de la sordera, entonces en el ambiente familiar en un niño con problemas de sordera, las etapas de aceptación de la familia, la historia del niño con sordera, instituciones que tratan aceptan niños con sordera o manejan. Entonces, esto es más o menos lo que ustedes deben de presentar. Así es como deben de presentar su marco teórico, normalmente siempre con la variable independiente, la variable dependiente, la razón, estudio, relación, el sujeto, el problema, e incluso en algunos marcos teóricos les piden base legal, dependiendo de su unidad académica y el tema que esté trabajando. Entonces, a trabajar marco teórico. Gracias por ver nuestros videos, no olviden suscribirse, no olviden seguirnos en este canal, darle like a este video, y nos vemos en un próximo video microlearning, video tutorial. Y es un gusto haber estado con ustedes en este video, que les haya servido para hacer su marco teórico, su investigación.